Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos de la subregión del oriente del departamento de Antioquia, donde se dedican a diferentes actividades agropecuarias, una subregión muy conocida de este departamento y por supuesto los campesinos aprovechan ese reconocimiento para vender sus productos a todos los turistas. Bienvenidos al capítulo de hoy. Les contaremos sobre la caficultura diversificada que está implementando una productora y le está yendo muy bien, eso sí, teniendo en cuenta una serie de estrategias. Los detalles en este programa. Les hablaremos sobre una planta que sirve para el control de los hongos que le dan a los cítricos. Además, permite la generación de empleo. Les contaremos sobre el proceso de inseminación artificial en las cabras, las ventajas y cuáles son las diferencias con la inseminación artificial, pero en los bovinos. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Ni la inestabilidad de los precios del café ni el clima variable que rara vez está por debajo de los 12 grados centígrados o pasa a los 26, ni la inclinación de los suelos de ladera de su predio, ni mucho menos el área total de este que no supera los 10.000 metros cuadrados, han sido razones suficientes para que Gladys Mingán y su familia desistan de su sueño de producir comida de una forma rentable y productiva. Su trabajo es todo un ejemplo en la vereda Peña Blanca del municipio de La Unión, en el departamento de Nariño. O sea, en un espacio pequeño podemos organizar nuestras cosas, o sea, no hay necesidad de tener una extensión muy grande para poder organizar nuestros productos, nuestras cositas. La economía principal nuestra es el café. Seguido va el banano, luego lo que es la miel y ya luego los productos de pancoger. Dentro del cultivo de café tenemos plantas de banano, tenemos las plantas de plátano, las abejas. En los mejores años, la finca El Guayabito cosecha hasta 300 kilos de café pergamino, esto a partir de 4.500 árboles de café con 2 especies. La economía alternativa se genera a través de 300 árboles que se tienen de otras especies de cultivos de pancoger. Hay matas de caña. Dentro de la casa tenemos una pequeñísima huerta casera, que tenemos lo que es las matas de uva, moras de árbol, que es como para los animalitos, los pajaritos. Tenemos lo que es la cebolla, tenemos algunas maticas de fresa, estamos empezando pues con lo que es los frutales. La producción de la finca representa el sustento para Gladys, su esposo y su hija. Ella está agremiada a la Asociación de Mujeres con Visión de Futuro ASOVIP, integrada en su totalidad por 25 mujeres de la misma región. El café que ellas procesan se caracteriza, según cuentan, por la suavidad, aroma pronunciada, delicadeza y acidez alta, gracias a la presencia de limoncillo, toronja y mandarinas en sus cultivos. Cuerpo medio y notas dulces gracias al cacao y la caña panelera que también siembran en sus cultivos. Siempre hemos trabajado en variedad Colombia. Ahorita estamos ya con lo que es el catuay y pues estábamos ahorita tratando de ensayar la variedad papayo. Se cosecha cada año. Ahorita estamos vendiéndolo dentro de nuestra asociación para hacer lo que es la transformación del café molido. 25% sería el incremento que tendríamos. Según Gladys, el modelo productivo de variedad de cultivos le permite intervenir a toda su granja de forma integral. Hay que aprovechar pues la mano de obra y aprovechar pues el tiempo también. Aparte de la recolección, hay que fertilizar. Y el grupo pues le estamos apostando lo que es la fertilización orgánica. El beneficio que hay que hacerle, el secado
y luego todo el proceso que le hacemos. La columna vertebral del modelo productivo, gracias a su valor biológico y el tercer renglón económico de la granja, es la apicultura, no con una, sino con 3 variedades de abejas. Pues estas abejitas nosotros las protegemos mucho porque ellas son las que se encargan de polinizar. O sea que sin ellas pues no tendríamos producción en nuestro café, en nuestro banano, en todos los productos que nosotros manejamos acá en el campo. Tenemos lo que es la abeja real, tenemos lo que es las abejas angelitas y tenemos la otra que también le dicen angelita, pero son las calavernitas que nosotros le decimos, que se encuentran en las cafeteras. Cada variedad de abeja entrega rendimientos diferentes. La abeja real es la más trabajadora, la que más tiene miel. La cosecha de ella depende del clima. Más que todo, pues nosotros se la saca cada vez que hay verano para que la colmena no se debilite y no se acabe. También están las abejas, las angelitas, que esas se las saca cada año. La producción de ellas es menor. Y también se encuentran en las cafeteras, que nosotros acá les decimos calavernas. El café bajo sombra cultivado, tostado y molido por Asoviv ya ha obtenido reconocimientos nacionales debido a sus perfiles y calidad en cafés filtrados. Y el año inmediatamente anterior, la Asociación de las 25 Mujeres fue ganadora en la categoría de emprendimiento rural de los premios nacionales de la Fundación Aurelio Llano Posada. En el centro de acopio de la Cooperativa Agropecuaria de Tenjo, la primera ruta arranca a las 4 de la mañana a recoger la leche en las fincas. En campo, antes de cargarla a los camiones, se realiza una prueba de alcohol a la leche para determinar si es apta para la comercialización. Consiste en que se combina la muestra de leche con el alcohol y ahí determinamos si se corta o no, lo cual daría vía libre a que se recibiera la leche o a que no se pueda recibir porque afecta la inocuidad del producto. Si se corta, pues digamos que ya no es una leche apta para realizar leche pasteurizada, ultrapasteurizada, sino que ya se destina a otro proceso, como la elaboración de quesos. La prueba se realiza con este alcoholímetro al que le aplican alcohol al 75%, que la cooperativa manda a formular específicamente para esta prueba. Básicamente lo que medimos acá con las pruebas de calidad, lo que son las pruebas de alcoholes y la titulación, es la presencia de ácido láctico, ¿sí? ¿Qué pasa? En la leche hay bacterias ácido lácticas que lo que generan es aumento en esa acidez y pues por ende ya nos empieza a generar daños en la muestra o en la leche analizada. Si la leche no se corta, es apta para ser cargada a los tanques de los camiones. A las 7:40 de la mañana llega la primera ruta al centro de acopio en motocarga, con aproximadamente 530 litros de leche en cantinas provenientes de pequeños productores del municipio de Tenjo. Apenas llega, inmediatamente se descarga. Por inocuidad, las cantinas no pueden permanecer expuestas al sol. Ahí lo que se procede a hacer es una medición. Nosotros medimos la leche que ingresa al acopio y hacemos la titulación. Con base a la titulación y a la medición de la leche y otras pruebas que hacemos como es la refractometría para determinar que no haya ningún tipo de adulterante, ahí ya se determina que sería una leche apta para entrar al tanque de enfriamiento. Entonces lo que se hace es que se bombea, se instalan filtros en las mangueras de bombeo para que elimine toda impureza que trae el proceso de ordeño. Todos los días, temprano en la mañana, los tanques del centro son lavados y desinfectados para poder recibir la leche. Los tanques previamente son enfriados, aunque no tengan leche, para garantizar que se baje la temperatura en un tiempo menor. Sí, los tanques, ahorita contamos con 2 tanques, uno de 4.000 litros y uno de 3.000 litros. Ellos cuentan con un agitador para estar homogenizando la leche y de cierta forma impidiendo que ésta se llegue a congelar. Digamos que la temperatura ideal para almacenar la leche
es llegar a los 4 grados. Entonces el tanque él tiene un sistema interno que apenas llega a los 4 grados apaga su compresor para evitar que la leche se congele. Al trabajar con un producto que será destinado al consumo humano, la inocuidad es sumamente estricta. Se deben minimizar al máximo los riesgos de una contaminación cruzada. Usar todas las buenas prácticas como el uso de guantes, en cierto modo pues una indumentaria adecuada, botas, para minimizar esa contaminación cruzada. Y ya con respecto al ingreso de cantina, lo que hacemos es que dependiendo del estado como estén las tapas, a veces se lavan previamente, se limpian. Una vez que la leche ya medida ingresa al centro de acopio, se proceden a realizar pruebas de calidad como análisis de acidez, prueba de antibióticos y de adulteramiento para determinar que sea apta para la comercialización y su posterior pasteurización. Temida por muchos por ser el árbol preferido de la Diaphorina citric, un insecto que transmite una bacteria la cual disminuye prematuramente los rendimientos de los cítricos, enfermedad conocida como Van Gogh o dragón amarillo, investigadores colombianos hallaron en la Swinglia glutinosa grandes ventajas fungicidas para el control de casi una docena de hongos, los cuales afectan a una gran variedad de cultivos. Pues es hospedero de una de las enfermedades de los cítricos, pero nosotros a raíz de las observaciones que teníamos de que la planta es muy resistente, hemos convertido ese problema en una oportunidad. Pertenece a la familia también de los cítricos y es una planta que puede durar 30, 40, 50 años. Aunque es originaria de Asia, la Swinglia, conocida también como limoncillo ornamental, es quizá la cerca viva más popular entre los campesinos colombianos debido a su rápido desarrollo, que no supera los 5 meses, y su resistencia y durabilidad, la cual permite separar espacios de cultivo y hasta ganaderías. Es una planta que no es atacada por insectos y no es atacada tampoco por hongos. Como no le pasaba nada, inclusive cómo les daba enfermedades a otras plantas y a esta no, estando en el mismo ambiente, y se empezó a estudiar y a hacer pruebas hasta detectar cuáles eran los metabolitos que producían esa protección a la planta. Se concentró los metabolitos y se sacó un producto para la protección de cultivos. El desarrollo ideal de la Swinglia se da en suelos que no superen los 1500 metros de altura. Las propiedades fúngicas de la planta controlan más de 9 variedades diferentes de hongos. Podemos controlar en rosas mildeo polvoso, en ornamentales en general botritis, en fresa, uva, mora, arándanos, frambuesa, podemos controlar botritis. En arroz pues Gaenomyces, Sarocladium, en general manchado de grano. En gulupa, maracuyá, granadilla, curuba, podemos controlar roña, cladosporium. En aguacate, antragnosis, en mango, en zapallo también antragnosis. En banano podemos controlar también cigatoca negra. La Swinglia ya procesada controlaría también hongos en hortalizas, cultivos de lulo, tomate y papa. De la planta solo se aprovechan las hojas, las cuales son sometidas a un estricto protocolo de secado antes de ser llevadas al laboratorio para su respectiva elaboración como bioinsumo. Cortamos los árboles de Swinglia, ubicamos las ramas para que empiecen a deshidratarse. Dura un día, se colocan las hojas donde permita el proceso de deshidratación, y estas hojas las llevamos a un nivel de humedad óptimo que necesitamos, que puede estar entre los 17% de humedad. Ahí duran más o menos 8 días en condiciones buenas. Si hay una temporada de lluvia puede demorarse 18 o 15 días dependiendo de la intensidad de las lluvias. De ahí después se deshoja, ahí puede demorarse otros 3 días, 4 días mientras termina de secarse, y después se empaca y es transportada a las bodegas y ahí las almacenamos para la producción. Normalmente puede demorar 15, 20 días ese proceso total y tener las hojas listas para la formulación de producto. El descubrimiento revoluciona la fabricación de bioinsumos en el país, no solo por la cantidad de hongos que se pueden controlar, sino por el impacto social y económico que mediante la Swinglia se podría generar. Tenemos una proyección de más o menos 800 toneladas de hoja de Swinglia para los próximos 4 años, lo cual vamos a necesitar más
vamos a necesitar más proveedores, enseñarles y volverlos empresarios en esta actividad. Rendimientos y pocas labores culturales son las otras ventajas que ofrece la planta, la cual se puede cultivar en diversas zonas del país. Más o menos un árbol puede dar entre 2 y 3 kilos de hoja, puede crecer en casi todo el país, desde el Valle del Cauca, el eje cafetero, el Tolima, hasta aquí en Antioquia. Es una planta muy agradecida. No necesita fertilización, mas sin embargo nosotros vamos a empezar a hacer pruebas de bioestimulación y de fertilización a ver cómo reacciona. Según cifras de la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, la producción de insumos de síntesis química ya genera 66.000 empleos en el país, cifra que se podría triplicar mediante la fabricación de bioinsumos, es decir, de extractos que, sacados de plantas, protejan a otros cultivos contra plagas y enfermedades. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es la flor amarilla que sigue el movimiento del sol durante el día y puede crecer hasta 3 metros de altura? A. Sábila. B. Romero. C. Girasol. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál es la flor amarilla que sigue el movimiento del sol durante el día y puede crecer hasta 3 metros de altura? A. Sábila. B. Romero. C. Girasol. La respuesta correcta es la C. Esta flor amarilla es conocida por su capacidad para seguir el movimiento del sol durante el día, un proceso llamado heliotropismo. Esto significa que la flor se mueve gradualmente durante el día para enfrentar directamente al sol, maximizando así su exposición a la luz solar y a su capacidad para realizar la fotosíntesis. Además, algunos girasoles pueden crecer hasta 3 metros de altura, lo que los hace una de las flores más impresionantes y reconocibles. Su tallo grueso y resistente les permite soportar el peso de su gran inflorescencia, que puede contener hasta 1000 pequeñas flores individuales. Estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Gerlain Zubieta Buitrago es todo un referente de emprendimiento rural en su municipio de Quipile, Cundinamarca, puesto que en menos de 4 años, después de prestar su servicio militar, ha logrado transformar las 16 hectáreas que componen la finca Las Palmeras. Su principal aliada ha sido la educación ambiental. Gracias a los conocimientos adquiridos, mi finca es productiva un 100%. Estamos a menos de un año de producir a gran escala, que todos nuestros productos sean visibles en el mercado. Nuestros conocimientos son extensos en esos cultivos y tratamos de fortalecerlos con la ayuda del SENA también. Inicié con la mentalidad de sacar mi técnico ambiental. Ya con el corrido del tiempo los orientadores fueron mostrando la idea, nos la fueron entregando y fue que le dimos cara. Estamos generando empleo a aproximadamente 3 personas. Y en etapa de recolección de cultivos, aproximadamente entre 10 a 15 personas. Mediante la formación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, llegó el apoyo del Fondo Emprender, el cual consistió en capital semilla para el fortalecimiento empresarial, especialmente con asesoría técnica que hoy se ve reflejada en los resultados tangibles de la finca y las proyecciones a corto plazo. Contamos con aproximadamente 100.000 plantas de caña en producción, contamos también con 3.000 plantas de banano en etapa productiva. También tenemos aproximadamente 18.000 plantas de café, de las cuales el 50% está en etapa productiva y el otro 50% está en etapa de levante. Para el banano, un promedio mensual estamos recogiendo entre 3 a 4 toneladas. Este inicio de año varió un poquito por la sequía que ha habido, pero generalmente se recoge esa cantidad. Para el café, este año tenemos una estimación de 15 a 20 cargas, que es nuestra primera cosecha. Y para la panela, ya que con ayuda del SENA nos hemos fortalecido, esperamos en este año que viene recoger entre 150 a 200 cargas. Con el Fondo Emprender, Gerlain logró financiar también su proyecto de energías renovables, pensando especialmente en la producción de panela y el procesamiento del café. Hemos tenido 2 cursos del programa CER en nuestra finca. Uno de caña
y otro de energía solar. Queremos darle una orientación para en el proceso de transformación de la panela que sea 100% sostenible, no utilizar la energía corriente, para mejora de infraestructura, transformación, obra de mano y compra de insumos. Entregarle un producto sano al consumidor. También queremos generar conciencia emprendedora en nuestra región, ya que los jóvenes de hoy en día se están marchando a las ciudades y están dejando nuestro campo solo. Jorge Enrique Garavito es el tutor de Gerlain. De él resalta su liderazgo y fe en el campo y motiva a los jóvenes para que sigan su ejemplo, superando las limitaciones de tiempo y dinero para el acceso a la educación a través de los programas que ofrecen entidades como el SENA, donde incluso muchos de esos proyectos productivos que van estructurando los jóvenes logran financiación. El campo hay futuro y hay que trabajar. Cualquier joven puede participar, mayor de 15 años. No se necesita ningún antecedente de estudios. Es un programa donde el instructor va al campo, tiene instructores técnicos de emprendimiento, el trabajo social, hacemos empatía con los demás grupos, comunicación y sacamos proyectos interesantes adelante. Hay un proyecto ya como Fondo Emprender que ya tiene un techo hasta 86 millones de pesos más o menos. Eso depende del ejercicio y la cantidad de innovación que tenga, y la cantidad de empleos que pueda generar y el impacto social marca el techo del proyecto. Podríamos hablar de 30 millones hacia adelante. Ya un poquito menos complejo, la estrategia campesina para esta vigencia trae proyectos hasta 10 millones de pesos si son viables y si son rentables. Este tipo de formación práctica privilegia el trabajo asociativo, la innovación y la empleabilidad. Vamos a un grupo de productores que sean afines y montamos un proyecto productivo y a través de ese proyecto podemos buscar recursos. Y el solo hecho de que ellos trabajen, se orienten, van a tener un valor agregado, van a reducir costos de producción y van a tener ingresos mucho mayores. Su mayor logro, gracias a la educación según Gerlain, ha sido mejorar la calidad de vida de su familia sin necesidad de abandonar su territorio. Hola, buenos días. Los saludo desde Visvita, un centro para la educación ambiental basado en el concepto basura cero. Aquí semanalmente llegan hasta 5 toneladas de residuos orgánicos provenientes del municipio de San Francisco para la elaboración de compostaje para los cultivos. Conozcamos cómo lo hacen. Entonces nosotros tenemos un convenio con la alcaldía en el cual recogemos los residuos orgánicos de los grandes productores y ellos los miércoles lo traen acá. Nosotros lo traemos y aquí el compactador deposita semanalmente unas 5 toneladas de basura orgánica y esa basura orgánica se convierte el 50% en compost y el 50% para la lombricultura. Desde que llegan los residuos orgánicos se empieza a armar la pila que debe llevar varias capas de diferentes materiales. Clasificamos la basura, damos una capa de unos 15 centímetros de quinaza y encima le colocamos una capa de unos 20 centímetros de basura orgánica y la complementamos con otra capa de residuos orgánicos de la finca, de Visvita. Y esa estructura se repite hasta que la pila llega a una altura de 1,50. Este es un proceso con oxígeno y hacemos control de temperatura. Cuando la temperatura llega a 65 grados centígrados es la ideal, pero llega un momento en que la temperatura baja por falta de oxígeno. En tal caso, entonces, nosotros tenemos que oxigenar, hacer un volteo de la pila para oxigenarla. El volteo se hace cada vez que la temperatura baje a 40 grados centígrados. Ahí es necesario oxigenar la pila. Aquí en Visvita por lo general es cada mes o mes y medio. Lo hacen con una máquina que ellos mismos construyeron en la finca. Una especie de gusano de unos 2.5 metros por el que se pasa el material y se va oxigenando. Para que aligerar el proceso lo enriquecemos con microorganismos que aquí mismo generamos en nuestro propio laboratorio. Microorganismos de distinto tipo. Una vez que la pila se llega a un estado de madurez, en Visvita aproximadamente unos 4 meses, porque es tierra muy fría, esa pila se extiende para que se seque y se deje moler. La maduración está determinada por la temperatura. Mientras más alta sea, más rápido avanzará el proceso. Posteriormente, para el secado, el tiempo dependerá de la disponibilidad de sol. En verano se completa en unos 8 días. Visualmente se puede ver
Cuando ya está en estado de secado adecuado, entonces ya permite ser molido. Y molido ya el material se puede cernir y ya se enriquece con microorganismos y se empaca. Aunque el compost puede ser utilizado en los cultivos recién se termina el proceso de maduración, para la comercialización se muele y se cierne, con el fin de que el producto final quede sin residuos y de fácil manipulación para aplicarlo en el suelo. Vendemos el abono a los campesinos y es muy apetecido, tanto por los campesinos del sector como por los campesinos de San Francisco, en sus cultivos de aguacate, de café y de frutales. Este tipo de abono orgánico le devuelve al suelo todo lo que los químicos pudieron haberle quitado en algún momento. Le aporta nutrientes como nitrógeno, potasio y fósforo, aumentando además su contenido de materia orgánica y su fertilidad. En la vereda La Plazuela, ubicada en el municipio de Cogua, Cundinamarca, Julián Fernando Pardo, especialista en reproducción animal, lleva aproximadamente 10 años trabajando en la inseminación artificial en caprinos, enfocándose en el mejoramiento genético en 3 tipos de razas en cabras especializadas en la producción de leche. La inseminación artificial, existen actualmente 3 técnicas para hacer este proceso de inseminación. La que más me gusta, llevo más o menos 10 años trabajando en inseminación en cabras, es el método de la retracción del cervix. Hay otro método que es transcervical y hay otro método que es la laparoscopia. Las ventajas son muchas. La principal es el mejoramiento genético, que a través de la inseminación artificial se pueden traer pajillas de cabros con pruebas de progenie, donde ya uno puede predecir qué va a transmitir a las crías, mejorando varios aspectos como la producción de leche y carne, y también su conformación como tal. Para este proceso se utilizan animales de alto valor genético con pruebas de progenie, que al compararse utilizando un macho nacional, son evidentes las diferencias en la producción de leche y carne. Los machos que se utilizan vienen siendo ya probados y gestados en varios apriscos de Estados Unidos y de Francia. Con esto ya se puede saber qué características mejorarían el nivel de producción. La única falencia es que hoy en día en las cabras es muy difícil conseguir el semen sexado, y no es semen convencional, que lo que busca es pues 50% hembras, 50% machos, porque el macho es el que va a dar esos genes para que esa leche se mejore. Si no se tiene un macho que tenga el valor genético mayor que la cabra para que mejore la leche, pues no va a producir la leche que esperamos. Utilizando un macho normal nunca va a suceder, no va a haber un mejoramiento. En la granja La Morenita, en Cogua, se trabajan 3 tipos de razas en las cabras: la Saanen, la alpina y la anglo-nubiana. Estas cabras se cargan cuando cumplen el 75% del peso adulto o cuando cumplen 1 año. Lo que buscamos es llegar a animales que produzcan en promedio unos 7 litros, 6 litros de leche al día, con 2 ordeños, mediante inseminación artificial y buenas prácticas de manejo. La cabra es un animal estacional por excelencia. En otros países donde hay estaciones, ellas se reproducen para que cuando estén pariendo no sea época de invierno y las crías se puedan favorecer de este frío y haya buena abundancia de comida para brindar comida a la cría y leche. Entonces ellas se programan para en ciertas épocas del año quedar gestantes y parir en cierta época. Como estamos en un país tropical, nosotros podemos manejar este aspecto vía un protocolo de sincronización. Este protocolo se hace a través de un dispositivo intravaginal, el cual está impregnado de progesterona, se aplica un proceso hormonal por 13 días y se sincronizan por grupos de cabras. La etapa de gestación de una cabra es de 5 meses, 155 días en promedio. La cabra nos han dado hasta 5 crías en un parto. En el aprisco hay unas cabras especializadas en carnes y otras especializadas en leche. Para los tipos de producción no es bueno mezclar los genes de estas razas, ya que si se realizan cruces no dan los resultados esperados y se busca tener animales de pie de cría y reproductores de venta. De igual manera, en este proceso de inseminación se pueden presentar diferentes problemas como los parásitos, que es el factor principal por el que mueren las cabras, o la parte nutricional que afecta directamente el comportamiento reproductivo de estas. En las cabras, al igual que en el ganado, también hay enfermedades de tipo reproductivo, como la leptospira, la brucela y demás. Las cabras, a diferencia del ganado, no se vacunan. Se desparasita, sí, y de pronto en dado caso extremo se pueden vacunar para las enfermedades de tipo clostridial. Aquí lo que hacemos en el aprisco es hacer un control sanitario, de que no entramos animales de otro aprisco, no compramos animales, sino que todo se produce acá
y lo que se vende no regresa. En las cabras hay una enfermedad clave que es muy importante, que es la artritis encefalitis caprina, denominada por una sigla en inglés que se llama CAE. Existe una gran diferencia en el proceso de inseminación entre bovinos y caprinos. Ambos, siendo rumiantes, se identifican por su comportamiento y su fisiología. De igual manera, las vacas se inseminan a las 2 horas post iniciando el celo y la cabra se insemina a las 36 o 48 horas post iniciando el celo. Aunque su sistema reproductivo sea muy parecido, sus tiempos de ovulación son distintos. Al regreso, veremos un modelo a replicarse en muchas regiones sobre certificación en buenas prácticas ganaderas, y desde Nariño conoceremos cómo se realiza el cultivo de cilantro y qué tan rentable resulta para los agricultores. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les hablaremos sobre la certificación en BPG Internacional en el tema ganadero, porque las buenas prácticas son muy importantes en este tipo de explotaciones. Les hablaremos sobre una creadora de semillas de maíz. Así ella potencializó este cereal que le gusta tanto y por supuesto le ayudó al restaurante de su familia. Les contaremos cuáles son las características del cultivo de cilantro, el cual genera muchas producciones de manera fácil y rentable. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. En busca de optimizar las prácticas de las ganaderías lecheras, de mejorar la calidad de la leche y las condiciones en las que se entrega, la Cooperativa Agropecuaria de Tenjo, municipio caracterizado por ser de pequeños productores y campesinos, hizo un acercamiento con el ICA, Fedegan y el SENA para empezar a implementar las BPG en el municipio. Llegamos a eso como una necesidad y como una oportunidad también que vimos en el mercado. Somos conscientes de que cada día el tema de la leche está más difícil y sabemos que si nosotros tenemos una buena calidad de leche, pues vamos a lograr un mejor precio para nuestros pequeños productores. Se inició por la parte documental, la más compleja para los pequeños productores, en la que el principal requerimiento era el registro de sus predios. Tienen que cumplir unos requisitos como vacunar sus animales, como tener su predio registrado ante el ICA. Y ahí fue donde vimos una debilidad en el municipio de Tenjo. Nos pusimos en la tarea de ayudar a legalizar todos esos predios, digamos, a que se registraran ante el ICA, a que vacunaran y tuvieran sus registros de vacunación. Muchos cambios en las dinámicas de trabajo de los productores fueron necesarios para avanzar y cumplir con las buenas prácticas ganaderas. Por ejemplo, si aplican un antibiótico a los animales, llevar registros de qué antibiótico utilizan y el tiempo de retiro. Para el lavado de equipos en la finca, usar químicos y detergentes en la dosificación recomendada. El proyecto que tenemos son 30 fincas, certificar hasta el mes de mayo, que es digamos que a nivel municipal o departamental no hay un municipio que vaya a contar con ese número de fincas certificadas. Y nos pusimos la meta porque el certificar fincas en BPG no quiere decir que yo tenga las mejores instalaciones o que tenga la mejor ganadería, tengo es que tener la mejor disposición para hacer las cosas. Es un proceso sencillo, es un proceso al que hay que ponerle un poquitico de ganas, pero no es nada que sea imposible. El 60% de los productores que están avanzando en este proceso de certificación en BPG en Tenjo están por debajo de los 60 litros de producción de leche, es decir, todos son pequeños productores. Ellos son ejemplo de que para certificarse no es necesario ser grandes ganaderos o tener amplias extensiones de tierra. Nosotros en este momento somos 61 pequeños productores y la idea es tener el 50% de esos productores cubiertos hasta mayo y vamos a empezar a implementar los otros usuarios. Hay personas que nos han rechazado y no nos han aceptado, nos dicen no, yo no me voy a poner a implementar todo lo que usted me dice,
y la cooperativa ha tomado la decisión de que el que no se implementa sale de la cooperativa. De esta manera se reconoce el esfuerzo de los productores que sí cumplen con las buenas prácticas ganaderas. La leche que proveen estos campesinos no se puede mezclar con la de aquellos que no cumplen o no estén certificados en BPG. Lo que encontramos nosotros aquí es la informalidad del pequeño productor. Eso es algo que no están acostumbrados a hacer papeleos, no están acostumbrados ni siquiera a vacunar. Tenjo es un municipio que desgraciadamente sufría eso, sufría de que las personas tienen 10 vacas y vacunan 5, por decirte algo. Creen que el registrarse en el ICA les va a llegar la DIAN, les van a empezar a investigar cuántos animales tienen y eso es falso. Digamos, la fuente está acá y el trabajo que nosotros hacemos con ellos es la recompensa que nosotros tenemos en dedicarles a ellos a hacer un chequeo de mastitis. El municipio de Tenjo en Cundinamarca se vuelve modelo y piloto en la implementación de las BPG a nivel regional y departamental. Los pequeños productores que ya están certificados señalan que es un trámite sencillo y que cualquiera puede realizarlo, además de que pueden obtener un valor agregado en el precio por litro de leche al momento de comercializar. Distanciándose de los convencionales maíces de color amarillo y blanco, el restaurante de la familia Bernal Mueces, ubicado en Ipiales, departamento de Nariño, es prácticamente un laboratorio que permite disfrutar la mayor variedad de platos soportados en nada más ni nada menos que 9 variedades diferentes de maíz, muchas de ellas creadas por su hija, Adriana Elizabeth Bernal Mueces. Esto inicia por el gusto a la comida y mirar como la variedad, la cantidad de comidas que tú puedas hacer por el maíz. El tema de tostado, la chicha, el champús, el mote, los tamales, el pan. Tenemos una variedad grande en la gastronomía. Inició hace 6 años alrededor. Solicité a un conocido que por favor me compartiera unas semillas traídas desde el Perú, el cual es el maíz negro. Aquí se habla de maíces negros, morados, rojos, rosados, blancos, amarillos y hasta maíz huevito por su parecido con los huevos de codorniz. Todo habría empezado con la variedad de maíz negro importada de Perú y el tradicional maíz capia, un maíz blanco muy tradicional de Nariño y muy rico en almidones. El desarrollo de las nuevas variedades enfrentó antes muchas limitaciones, entre ellas que el maíz que llegó de Perú tenía el corazón de la semilla carcomido por gorgojo. Sin embargo, en la experimentación, todas las dificultades se lograron superar, principalmente el tamaño pequeño que inicialmente alcanzaban los granos del cereal. Cuando mi papá decide sembrarlo, nos dimos cuenta que el maíz no estaba climatizado. El maíz viene de otro lugar, de otras tierras, y no fertilizó, no germinó de la manera que nosotros queríamos. La primera cosecha de ese maíz fue, la verdad, un poco decepcionable. Salían unas pequeñas tuzas con 3 granos. Cuando tú tienes semillas de este tamaño, el resultado va a ser igual. Nosotros tenemos que hacer una recolección y selección de la semilla. Por ejemplo, toda la parte de abajo no la colocamos para semilla, ni la parte de arriba. Solamente se utiliza esta parte de acá del centro donde su grano es más grueso. Entonces, ¿qué hacíamos con la parte de la punta y la parte de abajo? Hacíamos una chicha. La experimentación no solo se realizaba en el cultivo, sino también en la cocina. Así la granja en su totalidad se convirtió literalmente en un laboratorio. Se lo tuesta el maíz sin nada de aceite, se lo muele y ese mismo se lo puede hacer colada y también se lo puede hacer sopa. Intentamos hacer un morocho, que en otros lugares es conocido como la mazamorra. Entonces no fue posible porque este maíz es suave, entonces se machuca y es rara también la contextura. Pusimos a cocinar una vez y era extraño porque fue en un sancocho y salió todo el color morado. Entonces ese sancocho era morado y como que, ay, pero qué raro que le echaron a ese sancocho. Cuando nosotros experimentamos con mi mamá, por ejemplo, para hacer tostado, se lo frita en aceite, entonces nosotros no sabíamos cuándo ya estaba listo, porque es totalmente negro. Entonces se nos quemó la primera vez, entonces ella dijo, no, pues le voy a meter del blanquito para hacer cuando ya está. Y ya nos dimos cuenta que este es un poco más suave. Al proceso del mote,
Es un poco fuerte para el color que le da este. Cuando uno hace mote necesita cocinarlo con ceniza y estarlo removiendo y después tenerlo en remojo por 3 días. Entonces en ese tiempo va perdiendo su color hasta que va quedando un poco blancuzco. Toda la hibridación ocurre de manera natural y lo más importante es, según nuestra entrevistada, que le ha permitido reafirmar su admiración por el maíz. Cuando tú siembras un maíz aquí y un maíz a 10 metros, se pueden casar. La polinización llega, el viento llega, se cruzan y puede haber otra nueva variedad. Tú tienes este maíz con este maíz, puede ser que este sea el predominante y se puede terminar este. Hay que tener mucho cuidado con ese maíz. Hay unos que son más harinosos, hay unos que son más duros, hay otros que son más dulces. Todos tienen un sabor y todos tienen una textura diferente. Entre sus aprendizajes, Adriana Elizabeth asegura que los mejores maíces los obtiene cuando renueva las semillas cada año, siembra y cosecha en temporadas de luna llena y verano. De lo contrario, los cultivos se le tardan hasta un año completo para obtener resultados y con calidades muy bajas del cereal debido a la abundancia de plagas. Las buenas prácticas ganaderas o BPG son todo un sistema de normas y procedimientos en pro de asegurar la inocuidad y calidad de la producción, sea de leche o carne. El principal requisito que los pequeños, medianos o grandes productores deben cumplir es tener sus predios registrados ante el ICA. Es algo muy sencillo, es acercarse al ICA y registrar su predio. Lo único, si no es propietario, es tener un contrato de arriendo, llevar ese contrato de arriendo, registrar ese contrato de arriendo en el ICA y ellos ya le inscriben su predio. Posteriormente a eso es cumplir con lo que nos exige el ministerio y es cumplir con la vacunación cada 6 meses y ese registro de vacunación actualizarlo en el ICA, ese es el único trámite. Después de cumplir con este trámite, los ganaderos pasan a la fase de cumplir con registros, llevar anotaciones sencillas para hacer seguimiento, por ejemplo, a las fechas de los ciclos reproductivos de sus animales. Que tuvieran anotado la fecha en que parieron sus vacas y que tuvieran anotado el servicio, cuándo la sirvieron, cuándo va a parir, y esa parte documental les fue enseñando como a diligenciar esos documentos. Después de eso pasamos a una parte ya más operativa, realizamos visitas a las fincas, miramos cómo rotaban los potreros, qué rotación tenían de los potreros. Dentro de la normatividad del ICA para la certificación en BPG, se exige a los productores que los potreros de las fincas estén numerados y marcados para que puedan realizar las rotaciones ordenadamente. Empezamos a mirar la rotación, digamos cómo tenían que rotar los animales en su finca. Después empezamos a hacer un seguimiento, digámosle que es como sanitario, de que registraran cuándo purgaban los animales, cuándo los desparasitaban, mirar los botiquines que hubieran medicamentos con registro ICA, que todos cumplieran con la norma. Empezamos a mirar que si suplementaban concentrado, ese concentrado que daban también tenía que tener su registro ICA, cumplir con esas normas, y empezamos a hacer un paso a paso con cada uno de los productores. Después de salir de eso, digamos, empezamos a mirar la parte sanitaria y a implementar las rutinas de ordeño. En Colombia hay 1.089 predios ganaderos certificados en BPG. Recuerden que esta certificación no es solo para producciones bovinas, sino para cualquier explotación pecuaria. La idea es que cada vez más productores a nivel nacional se vayan sumando y hagan la tarea. Son trámites que si yo soy organizado de un día para otro, los puedo tener. Y posteriormente a eso es cumplir con las cosas que nos exige el ICA, pero son cosas muy sencillas que el diario los va llevando a todos los pequeños productores a que lo puedan cumplir. Tener la certificación en BPG trae múltiples beneficios a los productores pecuarios. Les permite organizar y cuantificar sus producciones, conocer mejor a sus animales, identificar índices productivos y reproductivos y hasta obtener incentivos económicos en el precio por litro de leche al comercializar. Hemos hecho acercamientos con personas que producen lácteos de cabra y quieren certificarse por eso, porque ellos quieren colocar en su etiqueta que es una finca certificada con BPGs.
¿Y qué le garantiza al consumidor? O sea, si tú te vas a tomar un yogur o te vas a comer un queso que no tiene ni marca ni nada de eso, tú lo dudas, pero si tú ves una etiqueta que dice que la finca es certificada en buenas prácticas ganaderas, eso le da a uno cierta confianza. El programa de certificación se estableció desde el 2008 por el ICA y aunque es voluntario, los ganaderos que lo formalizan logran ser más competitivos en el mercado al apuntarle a la sanidad y la inocuidad de sus producciones. Las buenas prácticas ganaderas deben ser el objetivo al que todos los productores pecuarios tendrían que apuntar. Habitante de la vereda Guaucuán, municipio de Ipiales, Nariño, la familia Ortiz Vallejo se dedica 100% a la agricultura, principalmente al cultivo de cilantro, hierba aromática y sazonadora cuyo uso es ampliamente conocido en gran parte del mundo y alcanza hasta los 60 centímetros de altura. Las razones de la preferencia por este cultivo están relacionadas con su productividad y rentabilidad. Hay meses que llega hasta 40.000 pesos un atado y hay veces que llega hasta 3.000 o 5.000 pesos, pero si llega a esos precios todavía queda un recurso económico porque no es mucha la inversión. El rendimiento es otra de las razones por las que los Ortiz Vallejo destinan gran parte de su parcela al cultivo de cilantro, puesto que con solo 4 libras de semilla logran cosechar hasta 4.800 libras de la mencionada hierba. En este caso se logra el 80%, desde el momento que empieza a dar fruto, se arrancan los cilantros y se los lleva a la venta y todavía quedan los pequeños que se le puede hacer unas 3 o 4 cosechas. Y el tiempo de su producción es aproximadamente de 2 meses a 3 meses. Por ejemplo, en este espacio, todo el lote que tenemos, se van 2 kilos aproximadamente de cilantro de siembra y podemos cosechar aproximadamente 300 atados de cilantro que van de 8 kilos aproximadamente. Aunque no sobrevive a suelos encharcados debido a su vulnerabilidad a la mancha bacteriana, el cilantro prefiere los suelos de clima frío donde las temperaturas promedian entre los 15 y los 22 grados centígrados y la humedad relativa no supera el 75%. Según nuestro entrevistado, la planta demanda fechas específicas para su siembra y suelos preparados previamente que sean flojos y permeables, abundantes en nitrógeno, fósforo y potasio. Depende también con el ciclo lunar, se lo siembra en el 7 de luna para que florezca, se prepara el lote, se lo tiene listo, se lo ara para que se pueda desarrollar las actividades. Bueno, en primer lugar, es una planta que no es atacada también por los insectos o por los bichos que hay. No se necesita de los agrotóxicos, sino que también se puede trabajar con los biocompuestos que prácticamente los utilizamos nosotros aquí. En la finca de los Ortiz Vallejo, la nutrición del suelo se garantiza con compostajes preparados, utilizando siempre materias primas como los excrementos de las vacas y los cuyes. Ya es tan común que el cultivo que aquí se trabaja sea el cilantro, que la familia se inventó una herramienta exclusiva para hacer que la siembra de las semillas se haga en menos tiempo. Les llaman cute. Sí, estas son unas varillas, hay algunos desechos de carros, por ejemplo los resortes, los paquetes, las dueblan y se las reutiliza para acá. Bueno, este tiene 2 herramientas que son 2 cutes, que se los hace soldar para que rinda más y quede bien en el melgado. Los cutes les permiten trazar la siembra de las semillas con distancias entre sí de 15 centímetros y las filas de 50 centímetros. Después de la siembra serían pocos los trabajos demandados por el cultivo. Cuando ya empieza a enyerbar se toca con una herramienta que se llama pala, vamos quitándole la hierbita y vamos dejando el producto, el cilantro, la planta. Entonces ese es el paso que se va haciendo a medida que va creciendo debemos de estarlo revisando, si de pronto pues necesita abono, se lo mira si está a unas 3 o 4 centímetros, si el cilantro está débil, está delgadito, pues entonces necesita abono. Para la obtención de la semilla, el cilantro se cosecha a los 4 meses de sembrado. Para el consumo en fresco se puede cosechar después del día 40 establecido el cultivo. En almacenamiento, la planta conserva sus características hasta por 2 semanas, siempre y cuando se le garantice temperaturas entre los 5 y los 7 grados centígrados. Se lo revisa el que está más larguito, el que ya la ramita está, como se dice, afinando como una espiga, entonces ya se identifica que ya está. Entonces se lo arranca y se hace un atadito de aproximadamente 8 kilos y se lo amarra con una fibra
y listo, se lo cosecha siempre en las tardes para que no se dañe. Por su abundancia en aceites esenciales, el cilantro tiene aplicaciones no solo en la industria alimenticia, sino en las industrias cosmética, medicinal y tabacalera. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.